creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Bueno es el Señor. Qué bueno estar en una mañana como hoy para adorar al Santo de Israel. El Señor maravilloso y poderoso. Él es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, en esta mañana he invitado a la hermana Miriam para que nos exponga todo el consejo de Dios. Y nuestros corazones están dispuestos para recibir la palabra que el Señor tiene una mañana como hoy. Abra su corazón, despeje su mente y permita que la palabra corra y sea glorificada. Hermana Miriam Díaz con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Créanme que desde esta madrugada estoy con el tucu taca y que taca. Pero gloria al Señor, estamos aquí. Amén. Amén. No es fácil estar aquí, ¿verdad? Pero obedeciendo al Señor, estamos aquí para exponer la palabra del Señor. Les invito a estar de pies. Y de manera reverente, sin tener que abrir la Biblia, es un texto que ustedes saben de memoria. Salmo 91:1. Y usted lo va a decir conmigo, porque es una proclamación, es una alabanza, es una oración, es una experiencia, es un testimonio de alguien que tuvo la experiencia de estar en la sombra del Altísimo. Amén. Y declaramos esta palabra todos al unísono. Dice así: con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sígalo con el 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. ¿Usted oyó lo que usted declaró? ¿Usted oyó lo que usted declaró? El salmista decía: mi Dios, mi esperanza, mi castillo, en ese Dios yo voy a confiar. Amén. No se siente, vamos a orar, porque la palabra del Señor se va a servir sobre la mesa, es el alimento para nuestra alma en esta mañana. Y Dios conoce nuestros corazones y sabe de lo que carecemos en esta hora. Y el Señor va a suplir conforme a sus riquezas en gloria a nuestra vida y a nuestra necesidad. Y yo le voy a pedir a nuestro pastor que me lleve en oración. Padre Santo y Padre bueno, Dios de infinita misericordia, delante de tu presencia venimos en esta hora. Nuestro corazón está gozoso y ávido de recibir la palabra que en una mañana como hoy tú has depositado en el vaso que has de utilizar para bendecir nuestra vida a través de ella. Úsale como canal de bendición y pasa el carbón encendido de tal manera que Aleluya. la corra y sea glorificado y nosotros seamos edificados, bendecidos y fortalecidos para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Mire, para algunos la pandemia ha sido un proceso de acercarse más a Dios. Amén. Para algunos ha sido un camino que se ha trazado para buscar más a Dios. Yo no sé si usted ha pasado la experiencia, pero yo la he pasado. Para otros, la pandemia ha establecido un camino para alejarse más de Dios. Yo no sé si también usted ha visto y ha observado tal conducta o tal acción, pero yo le he observado. Así que hay algo que Dios está hablando a través de la pandemia que no podemos dejarlo pasar, porque Dios continúa hablando. Mire, yo no sé si usted vio en uno de los noticiarios televisivos de Puerto Rico una entrevista que hiciera un periodista a unos niños, niñas y adolescentes. Y hay uno que me sorprendió, un adolescente, porque uno espera que el adolescente diga, pues, la pandemia me quitó el tiempo con mis amigos. La pandemia me quitó el tiempo para estar divirtiéndome o entreteniéndome en otros lugares. Uno espera que responda a eso.
Pero este joven dijo, esta pandemia, este proceso, basado en la pregunta que le hiciera, ¿cuál ha sido tu experiencia durante este proceso de pandemia? Él dijo, yo me he acercado a Dios. A mí me tocó esa respuesta. A mí me llamó mucho la atención, porque cuando uno le pregunta a otras personas, tanto a hombres como mujeres, tal vez les responda o tal vez nos responda de la siguiente manera. La pandemia me ha dejado angustiado. La pandemia me ha dejado adolorido. La pandemia me ha dejado en un estado de depresión y de angustia y dolor. La pandemia me ha dejado en un estado de desesperación. Pero este joven no respondió tales aseveraciones, sino que con claridad, que se oyera, de tal modo que el pueblo de Puerto Rico entendiera que este proceso de pandemia lo había acercado a Dios. Y eso es uno de los elementos que Dios está en este proceso diciéndonos en todo tiempo. En este proceso de pandemia, yo creo que hay una invitación de parte de Dios a que nos acerquemos más a Él. Así que el tema de la plática de hoy es viviendo en la cercanía de Dios. Y es que en el mismo centro de la situación de la pandemia emerge la voz de Dios y está emergiendo. Y el que no le escucha es porque no tiene su oído afinado para poder identificar la voz de Dios, para poder identificar a aquel que está hablando y detenernos en el camino y poder escuchar a Dios. Para vivir en la cercanía de Dios, tenemos que detenernos para escuchar a Dios, porque de otra forma no podemos conocer a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Y me encanta este texto, porque habla de una experiencia y de una búsqueda del autor desconocido, pero que encontró algo tan maravilloso y tan poderoso, que es el objeto de escribir esta carta. Y usted cuando comienza, usted lee otras cartas, y por ejemplo las de Pablo, yo Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Sin embargo, en esta carta, este autor está y comienza diciendo Dios, porque él encontró a Dios. Y no hay otra forma para escribir esta carta sino basada en el objeto del fin de su búsqueda, que era encontrar a Dios. Porque Jesús, porque se esté hablando de Jesús, que tiene este Cristo al cual yo me tengo que acercar. ¿Qué ofrece el Señor para yo acercarme a Él? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué significa esa acción que hizo por mí? Yo creo que el autor de la carta del libro de los Hebreos se dio a la tarea de una búsqueda incesante, intensiva, hasta que encontrara a Dios. Y yo creo que él estaba diciendo las palabras que dice Cantares: ¿has visto al que ama mi alma? Se iba a las plazas públicas y establecía una pregunta: ¿has visto al que ama mi alma? Y en medio de esta pandemia, la iglesia tiene que estar haciéndose esa pregunta: ¿has visto al que ama mi alma? Porque el que ama mi alma siempre ha estado en medio de la situación difícil. Aleluya. El Señor no necesita de boceteo para hacerse sentir. El Señor no necesita de boceteo para dejarse oír. Su voz es audible, entre tanto y cuanto tú y yo tengamos nuestro oído afinado para identificar al Dios nuestro Salvador, nuestro Redentor. El libro de los Hebreos en su primer capítulo dice que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, generación tras generación tras generación, siglo tras siglo. Dios no ha dejado de hablar.
y de muchas formas, a través de sueños, a través de visiones, a través de leyes, de profecías, de su misma promesa, pero sobre todo habla a través de su palabra. Y la invitación que nos hace este proceso de pandemia es volver a su palabra. Es volver a las escrituras, es volver a la Biblia. Y no importa cómo usted le llame a la Biblia, palabra, el libro del Evangelio, como usted se identifica con ella, la invitación de nuestro Señor Jesucristo es volver a la palabra. Y no hay otra manera que usted pueda conocer a Dios si no es a través de la palabra. Y yo no sé para mí, pero la carta del libro de los Hebreos es un libro que me presenta a Cristo tal cual fue, tal cual es y tal cual será. Porque desde el principio Él está estableciendo: Jesús es Dios omnipotente, todopoderoso, quien murió en la cruz del Calvario, pero su estadía, su proceso no terminó en la cruz, sino que culminó a plenitud, resucitando de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. El autor de esta carta nos lleva hacia enfocarnos en el carácter y la personalidad de Cristo. Y no hay otra forma, hermano, tengo que repetirlo. No hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Podemos oír testimonios, podemos oír experiencias, podemos oír un sinnúmero, ¿verdad?, de situaciones que acaecen a los hermanos y hermanas, y la manera en que Dios ha manifestado su gloria en tales situaciones. Pero no hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Podrá hablar el Señor a través de las profecías, pero que nuestra fe no esté puesta en la profecía, sino que esté puesta en la mayor de las profecías, que es su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta carta nos habla de fe, pero mire lo que hace el autor. Conscientemente y sabiamente nos enfoca hacia la fe, pero nos habla del objeto de la fe. En Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que Él es el autor y consumador de la fe. No solamente el que inicia, sino el que culmina el proceso para establecer en nuestro corazón lo que es la fe. Él es la fuente de la fe. Él es el inicio de la fe. ¿Y sabe cómo es el inicio? Porque Él mismo descendió del cielo. Le dijo: Padre, mírame a mí, yo voy a ir a salvar la humanidad. Comenzó a caminar por Galilea, por Judea, por Samaria, por Nazaret, por todo lugar, haciéndose sentir con su palabra, con el evangelio, para que todo aquel que lo oye, que oyera la palabra, creyera y viniera a Él. Aleluya. Y Él mismo transitó por todo ese camino hasta la muerte, pero también hasta la resurrección. Y mire qué grandioso está estableciendo en la carta de los Hebreos, que no solamente Él se quedó en la resurrección, sino que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que el Padre, Dios Padre, le confirió toda la autoridad sobre el universo entero, sobre la iglesia. Él tiene autoridad y tiene todo poder. Yo no sé si usted está anhelante de conocer más y más a Dios, pero yo tengo hambre y sed de conocer más a Dios, porque entiendo que Miriam Díaz no lo ha conocido en su totalidad, ni lo conocerá hasta que Él venga por su pueblo. Porque cada día me enamoro más de ese Señor. Todavía me enamoro más de mi Salvador.
Todavía me enamoro más de aquel que dio su vida por mí. Está en la experiencia de este autor que lo primero que hace es dar una referencia acerca de Dios. Dios está hablando. Y en medio de lo que está sucediéndole a Puerto Rico, Dios está sacudiendo nuestro corazón, está sacudiendo a la iglesia para que se mueva, para que tome acción, para que milite. Ya a veces yo escuchaba una pastora que decía, mire mi hermano, no es tiempo de orar, es tiempo de accionar, es tiempo de activarse. Hay que orar, pero también tomar acción, porque como decía nuestra hermana Milagros en una intervención pasada, donde el senador le decía a los pastores que estaban silentes, Dios le está diciendo a la iglesia que no es tiempo de estar silente, que es tiempo de hablar, que es tiempo de moverse y declarar su palabra. No importa lo que diga quien diga, porque mayor es nuestro Dios que cualquier voz que haya sobre la faz de la tierra. El autor de la carta del libro de los Hebreos nos está diciendo que por encima de los profetas, que por encima de los ángeles, que por encima de cualquier líder, que por encima de los apóstoles, que por encima de cualquier persona registrada en la Biblia está Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Y no tenemos que tenerle miedo al enemigo, sino tenemos que ir hacia adelante porque la victoria está garantizada. ¿Sabes que no somos el único país que estamos pasando por esta situación? España también está pasando por esta situación. El mundo entero está pasando por esta situación. Y Dios está estremeciendo los cimientos de nuestra vida para que nosotros nos movamos. Y ya no es hora de estar en silencio, es hora de hablar. Y que el mundo escuche lo que Dios tiene que decir. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver a través de esta carta es que Dios habla y sigue hablando, continuará hablando hasta que Él venga. Dios no va a dejar de hablar. Aún su silencio nos habla. Aún su quietud nos habla. Aún sin Él mover un dedo, Él sigue hablando. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a lo segundo. No solamente es saber que Dios habla, sino que hay que escuchar a Dios. Hay que detenernos en el camino para escuchar a Dios. La Biblia profesa y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si nosotros constantemente, en medio de nuestra oración, el Espíritu Santo abre el camino y quita todo aquello que obstaculiza nuestro conducto de audición y podemos identificar la voz de Dios, es tiempo de detenernos para escuchar la voz de Dios. Es tiempo de nosotros detener todo lo que nosotros creemos que es importante, porque más importante es escuchar la voz de Dios, porque esa es la que nos va a dirigir, esa es la que nos va a llevar con rectitud hacia el final, porque esa es la que va a abrir camino, porque esa promesa que yo escucho de parte del corazón de Dios es la que va a alimentar mi fe para continuar hacia adelante. No importa lo que escuche en mi oído, yo sé que Dios ha hablado y Dios cumplirá. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe que no me acerco a Dios de manera especulativa? Yo me acerco a Dios porque Él es Dios y porque lo mejor que puede pasarle a la iglesia es vivir
en su cercanía. Alabado. Dios es poderoso y ejerce su dominio como Señor. Eso nos lo dice su palabra. Él es dueño de su pueblo. Él es dueño del universo entero. Su poder se ha manifestado inminentemente en la resurrección de Cristo, pero lo vamos a ver manifestado un día en gloria cuando los cielos se abran y el deseado de las naciones descienda. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es santo, está separado de todo, está por encima de todo lo que es ordinario. Nuestro Dios es justo, obra con equidad, con justicia. Dios es fiel, Dios es Dios. Me encanta el Salmo 115. Yo no sé si usted lo ha estudiado con detenimiento, pero ese salmo me habla de un Dios todopoderoso. Dice acerca de otros dioses. Son obras de manos de ¿qué? De hombres. Hay hombres que han hecho, que han dibujado. En la India, y usted va a investigar acerca de la India, tienen más de 1000 dioses, entre animales y entre otros objetos, entre criaturas que han hecho, creaciones que han hecho para que la gente en India adore, en China, en todos esos lugares. Aún nosotros acá tenemos dioses, aleluya, aunque no sean identificados históricamente. Cada uno puede tener un Dios ajeno, un Dios que no sea el Dios verdadero. Esos dioses son obra de hombres. Dice el salmista que tienen boca, más no que. Cuando usted ve un ídolo en una iglesia, usted le ve dibujado una boca y usted se acerca, hola, ¿cómo está? ¿Le habla esa imagen? No, por lo tanto, no hablan, solamente tienen una boca dibujada. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tienen ojos, mas no ven, pintaditos, pero no ven, no tienen el proceso de la visión, pero el Dios nuestro sí tiene ojos. Aleluya. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y yo le pongo más, no le huelen ni las azucenas. Aleluya. Manos tienen, mas no tocan, no palpan, no hablan con su garganta. Otros tienen que hablar por ellos. Igual a ellos son todos aquellos que lo crean y que le siguen. Pero nuestro Dios, esto es lo que Él dice tras bastidores en este salmo. Dios habla por sí mismo. No necesita otra garganta para hablar, porque Dios tiene boca y tiene voz para hablarle a su iglesia. Dios no es obra de hombre. Dios es Dios. Aleluya. Dios oye. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra del Señor? Que Él ha oído el clamor de su pueblo. Dios ve. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos leído en la palabra del Señor que Dios mira la aflicción de su pueblo? Dios huele. El hedor de nuestra conducta llega hasta sus narices, dice en una porción escritural. Dios toca. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia del toque de la mano del Señor? Y si usted no lo ha experimentado, busque ese toque para que usted vea cuánto poder tiene ese toque de la mano del Maestro, que cambia y transforma nuestro escenario, y nosotros comenzamos a sentir su poder en nuestra vida, y toda situación va cambiando, porque el toque del Maestro transforma, porque el toque del Maestro cambia, porque el toque del Maestro hace cosas sobrenaturales. Por último, Dios anda, porque Dios no deja a su pueblo a la deriva. Él está caminando con su pueblo. Eso es lo que dice el Salmo 115. Dígame usted si la palabra no nos enseña o no nos lleva a conocer a Dios. Aleluya. Cabe señalar que el salmista en este mismo Salmo 115 nos está hablando: confiemos en Jehová, porque es nuestra ayuda y nuestro escudo. Así que este salmista había experimentado lo que era estar en la lejanía de Dios
y pudo concluir que era mejor estar cerca de Dios que lejos de Él. Aleluya. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. Oímos, creímos y esto nos lleva a conocer a Dios. Lo tercero, no solo Dios habla, no solo hay que escuchar lo que Dios habla, sino también que hay que tomar acción sobre lo que nosotros escuchamos. Hay algo que me llama la atención en Hebreos capítulo 4, versos 9 y 10. Nos habla de un reposo y hemos escuchado al pastor en varias ocasiones hablar de este reposo. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a tierra de Canaán, que simboliza el reposo que Dios tenía preparado para este pueblo. Pero déjame decirte una cosa, que el reposo de Dios hace que también nosotros, no el pueblo de Israel, sino que también nosotros experimentemos el reposo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto lo hizo Moisés, pero Jesús nos guía como pueblo al verdadero reposo. ¿Y sabe cuál es? Su presencia. Usted quiere descanso, usted quiere reposo, usted quiere paz, vaya a su presencia. Y este es el secreto que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso tuvo que ser sacado del huerto del Edén. Permita el Señor que no olvidemos este secreto, que cuando entramos a su presencia, entramos en el reposo y en el descanso de Dios, porque una vez lejos no podemos encontrar este reposo. Nuestra alma será angustiante, habrá tanta depresión en medio de la crisis que no podremos con ella. Pero cuando vivimos en el secreto de Dios, cuando aprendemos a vivir por medio de la obra de Dios en nosotros, en vez de vivir por medio de nuestro propio obrar, experimentamos la paz de ¿quién? La paz de Dios. Permítanme ponerme la mascarilla. No podemos alejarnos de Dios, porque si nos alejamos, se nos va la vida misma cuando estamos lejos de Dios. Hoy más que nunca, mi hermano y mi hermana, hoy más que nunca tenemos que volver a la palabra. Debemos analizar qué es fe para nosotros, como lo hizo Abraham. Cuando usted lee el capítulo acerca de los líderes que tomó como ejemplo el autor de la carta de los Hebreos, usted va a darse cuenta que cuando hace referencia a Abraham y va al Génesis, usted se podrá dar cuenta que Abraham no anhelaba una tierra terrenal. Abraham no necesitaba una herencia terrenal. Dice la misma palabra de Dios que Abraham anhelaba y deseaba la herencia celestial, la tierra que Dios tenía celestialmente hablando. Así que nosotros tenemos que anhelar esa clase de fe. A veces le pedimos a Dios que nos dé carro, que nos dé casa, que nos dé ropa, que nos dé cosas materiales. Pero no hay nada más hermoso que nos está diciendo el Señor a través de la experiencia de Abraham, que es anhelar las cosas que están arriba, porque son mejores, porque son mayores, porque son duraderas, porque permanecen para siempre. Aleluya. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Cuando Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que es el autor, consumador de la fe. Dice que Él es el fundador, que Él es el guardián, que es el precursor de la fe. Y es el que provee la primera causa de la salvación, mi hermano.
Es que esta salvación no podemos tenerla en poco. Es que lo que hizo Jesús por nosotros fue grande. Porque quien tenía que estar en esa cruz era yo. La que tenía que estar clavada en esa cruz era yo. La que tenía que morir era yo por mis delitos y mi pecado, por haberme separado de Dios. Y Jesús asumió toda responsabilidad y soportó la carga de la ira de Dios sobre él, para que usted y yo fuésemos libres y estuviésemos aquí adorando y alabando su nombre. Aleluya. Así que él fue el primer paso, siendo el ejemplo. Por eso dice el autor y consumador de la fe, porque fue el modelo y es el modelo para nosotros adquirir la fe y poder vivir en la cercanía de Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que usted puede deducir o no deducir lo que dice la palabra? Cristo soportó los vituperios. Cristo soportó la calumnia. Cristo soportó la burla. Soportó el escarnio. Soportó la traición. Soportó el abandono. Soportó todo el peso de la ira de Dios. Y sabe una cosa, a lo que concluye el libro, la carta a los hebreos, que solo Dios, Jesucristo, pudo hacer lo que hizo porque Él es Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús no es un hombre para una película. Jesús no es un nombre para un artículo. Jesús no es un nombre para hacer una novela escrita. Jesús es Dios, es todopoderoso. Para finalizar, la palabra del Señor dice: no hay otro nombre en quien podamos ser ¿qué? Salvo. Así que viviendo en su cercanía, yo puedo ser ¿qué? Salva. El Salmo 91 dice que Él es el Altísimo y que ese Altísimo tiene como objetivo ser mi abrigo y mi sombra. No solamente el autor de la carta a los hebreos vio a Dios, este salmista también vio a Dios. También se detuvo en el camino para ver a Dios en medio de la crisis que él experimenta. Él puede hablar acerca de Jesús como el Altísimo, porque ¿sabe qué? Que el Señor exaltó a Cristo como el sumo sacerdote, como el todo por el todo. Así que la referencia del Salmo 91 aplica a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a la diestra del Padre para ser ¿qué? Nuestro refugio. Mire lo que dice el Salmo 91, que Él es nuestro abrigo y que Él es nuestra sombra. ¿Cuándo nos ponemos un abrigo? ¿Cuándo nos ponemos un abrigo? Cuando sentimos frío. Vamos rápidamente y buscamos un abrigo porque necesitamos el calor. Y el abrigo desde el closet no nos va a brindar calor, sino que hay que acercarse al abrigo y ponérselo para sentir el calor. Así que hay que vivir en la cercanía de Dios para nosotros poderlo tener como abrigo. En medio del frío, de la tormenta, con viento frío, es necesario buscar el abrigo de Dios para que nosotros sintamos la caricia de ese amado sobre nosotros y tener paz. Cuando nosotros necesitamos sombra. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos sombra? Cuando hay calor. Enseguida vamos, ¿verdad? Estamos bajo una fila candente y usted ha experimentado esto estos últimos años y enseguida usted se mueve ¿para dónde? Para donde haya sombra, porque se refresca en la sombra. Por lo tanto, usted ve la sombra allá y usted acá no puede sentir el refrigerio de la presencia de Dios en su vida. Usted tiene que estar en la cercanía para poder experimentar lo que es el refrigerio de su presencia en nuestra vida. Mire lo que hizo el salmista.
experimentó el rescate en los peligros ocultos. Cuando habla del lazo del cazador, ¿qué hace el cazador? Se va sigilosamente, en silencio, porque ya ha preparado una estrategia para agarrar su presa. Y ahí en ese sigilio está varias horas pendiente a su presa, porque él no puede dejar ir a su presa. Él tiene que agarrar a su presa, y si es necesario matarla para obtener su objetivo. ¿Quién hace eso? Espiritualmente hablando, ¿quién lo hace? ¿Quién es el cazador? El enemigo de las almas, porque vino a robar, a matar y a destruir. Pero este salmo me dice que si yo estoy habitando bajo la sombra del Altísimo, que es mi abrigo y mi sombra, yo no voy a caer en el lazo del cazador, porque Él me va a librar. Aleluya. Él se mueve rápido, pero mi Dios es más rápido que Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más dice este salmo? Que experimentó la inmunidad de alguna enfermedad, las pestilencias en medio de las tinieblas. Dice que molido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Experimentó la cobertura de su presencia en los momentos de crisis, en los momentos de tormenta. Él se sintió abrigado y se sintió refugiado. ¿Sabe una cosa? Experimentó su fidelidad. Cuando la palabra habla de escudo y adarga, es que la palabra tomó su acción en medio de la crisis, en medio de la tormenta. Aleluya. Experimentó la libertad del miedo, de los ataques nocturnos, de la flecha que vuela de día, de la peste que anda en las tinieblas. Él experimentó la seguridad en medio de las turbaciones. ¿Por qué? Porque este salmista se dedicó a buscar sin prisa al Altísimo, al abrigo y a la sombra, aquel que ha prometido y aquel que cumplirá. Así que el salmista por eso puede describir a nuestro Señor Jesucristo como abrigo y sombra. Permítanme liberarme de un poquito de esto y me perdonan. El salmista entonces reflexiona y dice, miren, yo no sé si usted se ha detenido a pensar en esas dos palabras, pero yo me he sentido identificada con esas dos primeras palabras. El que habita, el que quiere entrar en la presencia de Dios, el que toma la decisión porque ha escuchado, ha visto y ha experimentado lo que es la presencia de Dios en su vida, es el que determina y decide si vive en la cercanía o en la lejanía de Dios. Dios no obliga a nadie, Dios invita, porque en esa habitación, su presencia es su habitación, pero la palabra del Señor también me dice que es la puerta, y Él le abre a quien responde, y el que responde, Él le abre esa puerta y entra a su habitación, a su presencia, a su reposo, a su descanso. Así que ¿quién es Dios? El autor de la carta de los Hebreos dice que Dios es el autor y consumador de la fe, quien se dio en la cruz del Calvario a morir por nosotros. El salmista en el Salmo 91 dice que Él es nuestro abrigo, que Él es nuestra sombra, que el Altísimo tiene cubierto todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué nosotros tenemos que temer? No hay nada que temer. Él es imparable, Él es invencible, Él es inigualable. Él tiene el control de todas las situaciones de mi vida. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Dios está hablando, nosotros estamos escuchando. ¿Cuál es la acción que vas a tomar con respecto a esto? Vivir en la cercanía. Y eso de vivir en la cercanía me habla de que tengo
ya en este instante que cambiar de posición. Tengo que trascender, ya no vivir una vida estática, sino una vida de movimiento en su presencia. Aleluya. Para concluir, alabado sea el nombre del Señor. Para concluir, perdónenme, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer? Dios está hablando. Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Miren, no hay nada que más que Dios desee que estar relacionado con uno y nosotros con Él. No hay nada más que el corazón de Dios desee que esto. Para conocerlo tengo que relacionarme primero, acercarme a Él. Y entonces yo puedo declarar, como dice el salmista en el Salmo 91, mi Dios, mi castillo, mi esperanza. Porque yo me apropio de Dios, yo me apodero de Dios, aleluya. Porque le he permitido a Él ser mi amo y mi dueño. Y yo puedo entonces, cuando le conozco, decirle mi Dios, mi castillo y mi esperanza. El Altísimo es mi abrigo y mi sombra. Y no hay nada que pueda temer, porque Él me librará y porque veré la redención que está cerca. Toma una determinación. Aleluya. En esta hora de buscarlo, desea estar en la intimidad con Él. El de anhelar su presencia. No es solamente escucharlo, sino que hay que tomar acción en lo que Dios está hablando. ¿Cómo hago esto? Escudriñando su palabra. La palabra de Dios no está para venderse. La palabra de Dios está para esculpirla y obedecerla, y nosotros trascender a hacer su voluntad. Orando, ayunando, viviendo una vida de adoración con Él, intimando con Él, viviendo en su profundidad, sumergiéndote en el río del Espíritu Santo. No quedarte en la orilla, como dice Isaías, no quedar, o Ezequiel, no quedarte en la orilla. No es estar que los tobillos toquen el agua del río. No es permitir solamente que toquen las rodillas. Es que te sumerjas completo en la profundidad del Espíritu Santo para que puedas conocer lo que es su presencia en la vida de Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestra sombra. Él es nuestro castillo. Si tu decisión es afirmativa, no sueltes la presencia del Señor. Mantente firme, porque se está acercando nuestra redención. Pedro y yo hablábamos esta mañana y me decía Miriam, a través de esta experiencia de una atleta que ganó, ¿verdad?, unas posiciones puertorriqueñas, tal vez esto haga que se detenga o que haya una manifestación pasiva, y para que se detenga este proceso que está viviendo nuestro Puerto Rico. Yo le digo, sí, puede ser, pero hay algo que no podemos olvidar, que Dios ha hablado y Dios ha determinado los finales de los tiempos. No lo sabemos cuándo son, no sabemos cómo son, pero ya nosotros nos estamos acercando a escuchar la trompeta, porque esa trompeta me dice a mí que los cielos se abrirán y que Él volverá y volverá a levantar a su iglesia. Así que vive en la cercanía de aquel que es autor y consumador de la fe, en aquel que es abrigo y sombra. Búscalo, encuéntralo, agárralo, sírvele y espera en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta mañana, si esta palabra ha calado en lo profundo en mí, ha calado durante toda la semana. Desde el día que me dijeron, vas a predicar, ya yo comencé a temblar, porque para mí la palabra es la palabra de Dios. A mí me encanta la lectura, y yo podré leer otros libros, pero no hay otro libro que me estremezca más que la palabra del Señor. Y cada día que vivo inmersa en esta palabra, la escudriño, cada día yo voy menguando y menguando. Pero también mi fe
se va agigantando, porque la fe es progresiva. Si en esta mañana esta palabra ha hablado a tu corazón, la has escuchado, toma acción. Yo te invito desde el lugar donde estás, que levantes tu mano. Si tienes alguna necesidad, el Altísimo, que es sombra y que es abrigo, está en medio de su pueblo, dispuesto para extender la mano y estar ahí contigo en medio de las situaciones y de las crisis. Muchas veces les decimos a los hermanos, oren por nosotros, pero el Señor está ahí esperando que tú le digas, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, tú eres mi abrigo. Señor, yo quiero experimentar la manifestación de lo que es que tú seas mi abrigo y mi sombra. Si estás alejado, es momento de caminar hacia la cercanía de nuestro Señor, porque Él está esperando continuamente. Si esta mañana la palabra ha hablado, yo te invito a ponerte en pie y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Mire, es tiempo de vivir en la cercanía de Dios. Esto es el principio de cosas mayores que habrán de acontecer en nuestro Puerto Rico y en el mundo entero. Si usted no lo sabe, hay una ley sobre la mesa, además de esto, que van a utilizar el canal del gobierno el canal de Puerto Rico para introducir estos procesos de género, de perspectiva de género. Y que el Señor nos guíe, porque entre más se sacude nuestro corazón, más nos está diciendo el Señor que el Señor viene, que el Señor está cerca. Si no te sientes firme en el Señor, esta es la hora de afirmar nuestro corazón en el Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y lo repito, Cristo viene pronto. Y esta noticia no lo dice ninguna prensa, ningún periodista, pero la iglesia tiene que decirlo, porque esta es la noticia real. Cristo viene pronto. Si tienes necesidad, levanta tu mano y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea nuestra sombra, sea nuestro abrigo y atienda a nuestra necesidad, y que podamos vivir en su cercanía. Señor Dios Todopoderoso, he predicado tu palabra con temor y temblor, responsablemente como tú la has puesto en mi corazón. Señor, en esta hora tú nos has hablado. Nosotros hemos escuchado tu palabra y tenemos necesidad de ti. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti. Nuestra alma necesita de ti, Señor. Hay tantas cosas a nuestro alrededor, tantas situaciones a nuestro alrededor, aleluya, que se identifican como crisis, como problemas, como situaciones difíciles. Pero te pido, Señor, que la puerta de tu habitación, de tu presencia, que está abierta para tu pueblo, Señor, aleluya, sea una invitación para que nosotros podamos entrar en tu reposo, en tu descanso, en tu habitación, porque es en tu presencia, Señor, que tú vas a proveer para nuestra necesidad. Sea enfermedad, Señor, por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Sea de crisis, Señor, tú eres la paz, aleluya, paz que es diferente a la paz que ofrece el mundo. Si es que en nosotros hay desesperación, angustia, tú eres nuestro descanso en medio de las situaciones ocultas que el diablo tiene preparado para tu pueblo. Dios, tú eres el que da la victoria y somos más que vencedores. Se desatan las ligaduras, se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nuestro corazón se llena de fe en tu presencia y confiamos, porque tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza. Nuestro tiempo futuro está en ti, Señor, aleluya. Tú eres el que tienes el control de todas las cosas, y en medio de esta
batalla campal y este proceso que nosotros estamos viviendo como pueblo. Señor, danos la firmeza como iglesia para nosotros declarar tu palabra y el mundo escuche quién es nuestro Dios. Que caminemos, Señor, en pos de ti. Que no nos alejemos, sino que nos acerquemos a ti. Que vivamos en tu cercanía, siempre deseando y anhelando más de ti, como dice el coro. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más de Él, aleluya. Yo quiero ver la manifestación de tu gloria sobre las situaciones que nos rodean. Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo nos llene de unción y poder para poder vencer al tentador, aleluya. Que no nos quedemos inertes ante la experiencia de tu palabra, sino que la vivamos, Señor, y tomemos acción en ella. Señor, hemos orado en tu nombre, dándote gracias, Señor, por lo que de gracia hemos recibido. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la sanidad hecha. Gracias porque nos has dado paz en esta mañana en medio de la crisis. Gracias porque en medio de la crisis nos sentimos seguros en ti. En el nombre de Jesús. Amén.